Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios y déjeme un momentito contar algo que posiblemente ah, no está muy sentado porque estamos hablando del siglo primero. Algunas historias de repente solo son plasmadas como algunas leyendas o algunas tradiciones. Pero posiblemente sí sucedió esta situación. Allá en el siglo primero, alguien que vivió contemporáneo a la vida de los apóstoles fue un rabí llamado Akiva ben Yosef. Akiva ben Yosef fue considerado uno de los sabios que fueron de los que conformaron el grupo para poder poner los principios para establecer, empezar a hacer la Mishnah para los judíos. Este rabí, Akiva ben Yosef, era regularmente más que nada conocido como Rabí Akiva. La gente le admiraba porque era un hombre muy versado en las escrituras, aunque curiosamente se dice que él vivió en una situación precaria de humildad, de tal manera que nunca tuvo acceso a estudios formales, pero a cierta etapa de su vida empezó a haber un despertar por querer aprender más de la palabra de Dios, y me estoy refiriendo al Antiguo Testamento. Y fue así como él inicia una carrera que finalmente le llegan a reconocer como uno de los sabios del primer y parte del segundo siglo, que van a ser importantes para la conformación de la Mishnah. Se dice que en una ocasión Akiva, saliendo de su casa a meditar, de repente se encontró con que se había perdido. En vez de caminar por cierto camino que iba a casa, pues tomó otro camino y llegó a un lugar donde había un puesto de militares de la milicia romana. Y cuando él llegó, a lo lejos vio el puesto militar y vio en la torre a un par de soldados que estaban allá arriba cuidando que no pasaran de esa zona. De repente, Akiva se detuvo porque oyó que en la parte de arriba había un soldado que le gritó y le dijo: ¡alto! Y él se detuvo. El soldado le gritó y le dijo: ¿quién eres y qué haces aquí? De pronto, el rabino se quedó un poquito pensativo y entonces le gritó y le dijo: dime cuánto te pagan. Y el soldado también pues, le descontroló y le dijo: a ver, ¿quién eres y qué haces aquí? El rabí le volvió a decir: dime cuánto te pagan. El soldado a lo lejos nada más hizo esto y le dijo: Akiva, dime cuánto te pagan y yo te voy a pagar el doble si tú todos los días vienes a mi casa, tocas la puerta y me vienes a hacer las mismas dos preguntas que me estás haciendo. ¿Quién soy y a dónde voy? Y se dio la vuelta. Estas dos preguntas, más allá de la duda existencialista que de repente algunos de nosotros pasamos en alguna situación de nuestra vida, tienen que ver con la importancia de lo que estamos haciendo aquí y cuál es la razón. ¿Quién soy y qué hago aquí? Y yo no sé si en algún momento de su vida, y vuelvo a repetir, algunos pasamos por alguna crisis en el que de repente pues nos volvemos medios filosóficos o quizás entramos en una situación de depresión a tratar de hacer algún balance y valorar, o no solo un valorar, sino hacer un balance de las cosas que hemos hecho hasta hoy y qué es lo que queremos seguir haciendo. Y de repente surge precisamente esta duda: ¿quién soy? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Ahora, esto es sumamente importante para cada uno de los que estamos aquí como cristianos. De repente, en nuestra carrera, en nuestra vida loca que tenemos que hacer un alto. Y alguien nos tiene que decir si es que no estamos nosotros
dispuestos a hacernos la misma pregunta. Alguien nos tiene que decir, hey, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Estas dos preguntas son sumamente importantes porque dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos, es la calidad de vida que nosotros tengamos todos los días. Una respuesta incorrecta, tarde o temprano, nos hará caer en alguna situación de crisis. Una respuesta incorrecta o quizás lejana de la realidad. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? El hombre se dice, dicen los sociólogos, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. ¿Esa es toda la vida? ¿Ese es el chiste de la vida? ¿Esa es la razón por la que yo estoy aquí? Crecer, reproducirme y después esperar el momento de mi muerte. ¿O qué más hay? Hoy yo quisiera que vayamos a un pasaje de las Escrituras. Y si hay alguien que nos ilustra precisamente esta respuesta, es el profeta Juan el Bautista. Acompáñeme por favor abriendo su Biblia a Juan capítulo 1, por favor. Evangelio de Juan capítulo 1. ¿Quién soy? ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Quién eres? Yo quiero que al final de esta reunión, cada uno de nosotros, si es que no resolvemos nuestra duda en este momento, porque no hay algo mágico, no te voy a decir hoy en esta mañana, esto eres, pero yo espero que a la salida y llegando a casa y durante toda la semana, tú tengas esa inquietud. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque si no resolvemos de manera correcta estas dos preguntas, nuestra vida estará llena de una insatisfacción en la que solo estaremos haciendo cosas. Estaremos justificando nuestra existencia nada más, sin traer a nuestro corazón sabiduría. Moisés le dijo a Dios, enséñame a contar mis días de tal modo que traiga a mi corazón sabiduría. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que cada día estoy acumulando? Además de años, yo no sé si estoy acumulando un sentir de un propósito por el cual yo estoy aquí en la tierra. Un propósito por el cual Dios me dejó aquí. ¿Por qué en su momento Jesús no, al haberle recibido, por qué no en ese momento, me morí y me llevó? Dios nos dejó con un propósito. ¿Qué estamos haciendo? Y si nosotros no resolvemos estas preguntas, tarde o temprano, nosotros tendremos una vida insatisfecha, de una visión de nuestro entorno. Y va a tener el mismo resultado que tuvo Salomón los últimos días de su vida. Escribió el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés es un libro que si usted lee varias veces, hay una palabra que dice vanidad de vanidades. ¿Qué es vanidad? No es orgullo, no es soberbia. La palabra es vacío. Algo que está inflado, pero por dentro está vacío. Y nosotros podemos tener ante la sociedad, ante la gente, una imagen de que somos grandes. Pero por dentro, puro aire. Estamos vacíos. Por dentro no hay propósito de vida. Y terminamos quizás, podemos terminar como Salomón diciendo, hice esto, no le negué nada a mis ojos, hice todo lo que quise. Y terminó Salomón diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hice todo esto? Porque todo lo que creé, acumulé, algún día alguien va a venir y no solo ni siquiera se va a acordar de mí, sino alguien que viene detrás de mí va a hacer algo nuevo y destruir todo lo que yo hice en mi vida. Todo por lo que yo me afané. Todo por lo que yo estuve haciendo. De repente estamos viviendo una carrera afanada, haciendo cosas. Una carrera como en Génesis 11, el pueblo que estaba en Babel. Hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos. Una gran torre en donde queremos que nuestros nombres están allí y nadie nos disperse. ¿Alguien me quiere decir algún nombre?
de los de Babel. ¿Alguien me quiere decir algún nombre que recuerde de esa placa que se construyó Babel? No. Cuando nosotros no estamos seguros y no resolvemos estas preguntas, caemos en una insatisfacción. Juan el Bautista, primo de Jesús. Juan capítulo 1. Inicia su ministerio y empieza como un hombre medio extravagante. Su predicación no era con una gran oratoria diferente a todos los sabios de su tiempo. Él empezó con su predicación: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que su predicación no era popular. Su vestimenta tampoco era agradable. Se vestía con pieles, nada más. Lo que comía tampoco era lo que comía la gente común. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Así que era un hombre que salía de todo contexto social. Era un hombre raro y con un mensaje raro. Y cuando él inicia su ministerio, quiero que veamos por favor versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Estoy en Juan capítulo 1. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, y vean la pregunta: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Por favor, vamos a responder la primera pregunta. Lo primero que le confrontan a Juan es: ¿tú quién eres? Ahora, mire, por favor, quienes vienen a Juan no era cualquier tipo de gente. Quienes vienen y le hacen la pregunta a Juan eran sacerdotes y levitas. Eran gente de la élite religiosa del tiempo de Jesús. Había una inquietud con que se estaba moviendo en la sociedad. Juan el Bautista empezaba a predicar. La gente estaba incómoda. Dice, si seguimos leyendo, dice que cuando él salía, predicaba a las multitudes y tantos soldados, la gente venía y se bautizaba, y él los bautizaba. Así que en ese momento había una gran conmoción, y esto llegó a oídos de la gente religiosa, de la élite, sacerdotes y levitas, de tal manera que ellos van y le preguntan a Juan el Bautista: ¿tú quién eres? Ahora, quiero que vea por favor que Juan responde dos cosas. La primera tiene que ver con algo que nosotros tenemos que responder porque es sano entender nuestras limitaciones. Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó, ¿qué dijo? Yo no soy el Cristo. La pregunta es: ¿tú quién eres? Y lo primero que él responde es: lo que yo no soy. Sigo leyendo para regresar otra vez aquí. Y le preguntaron: ¿qué pues? Otra vez, ¿eres tú? Y le dijeron como sugerencia y dijo: yo no soy. ¿Qué pues eres tú? Y le dijeron: ¿eres tú Elías? Él dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él dijo: tampoco. Y si se salta hasta el versículo 23, él ahora responde: yo soy. Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y empieza a hablar sobre su labor. La primera cosa que ustedes y yo tenemos que responder antes de aventurarnos a decir qué somos, la primera cosa que tenemos que entender es que no somos. De repente nosotros, en afán de tratar de responder, volamos y nuestra imaginación empieza a volar, y un poquito de amor a nosotros mismos, un poquito también de autoestima, nos empezamos a echar flores. ¿Quién eres? Ah, bueno, yo soy esto, esto y el otro. Y podemos tener una respuesta para lo que nosotros somos. Pero si nosotros queremos tener algo, una vida sana, lo primero que tenemos que responder es: ¿qué es lo que no somos? Hay tres cosas que le sugieren a Elías, a Juan el Bautista, que le sugieren, entre comillas, para que él a ver si cae, si se la come y engancha. La primera
es que le dicen ellos en el versículo 20. Confesó y no negó y dijo: yo no soy el Cristo. Cuando Juan el Bautista responde esto, entiéndase que estaban hablando en hebreo. La palabra es Mashiach, o Mesías, o ungido. Era algo tentador. ¿Eres tú el Cristo? No, yo no soy el ungido. Y es en singular, él, no uno de los ungidos. Yo no soy una persona especial. En otras palabras, lo que le están preguntando es: ¿eres tú el Mesías profetizado? ¿Eres tú por el cual hemos esperado por años y ahora tú has llegado? La posible respuesta podría haber sido muy tentadora. Pues a lo mejor sí. A lo mejor estoy descubriendo cuál es mi razón de ser aquí en la tierra y cuál es el propósito y quién soy. Y ellos me están ayudando. Sin embargo, Juan tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Y aunque le dijeron: ¿eres tú el Cristo?, él dijo: no, yo no soy el ungido. Él sabe lo que no era. Antes de responder lo que era, él responde lo que no era. Muchas veces a nuestra vida llegan palabras aduladoras de gente que posiblemente tenga una buena intención. Otras no, y tenemos que reconocerlo. Otras solamente meten una para sacar dos. Pero a lo mejor muchas veces usted se ha encontrado con gente que es sincera, que es honesta, que le admira a usted, que le admira en su trabajo, que le admira como madre, que le admira como padre, que le admira como persona de trabajo, no sé. Y de repente nos sueltan una bola de flores. Es bueno, denle gracias a Dios. La Biblia dice que no es bueno el hombre que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Proverbios nos dice que que nosotros no seamos los que nos echemos nuestras flores. Entonces, así que muchas veces tenemos que aprender a cerrar nuestros oídos a todo lo que escuchamos, porque si de repente yo lo puedo escuchar, me la voy a creer, ¿no? Me voy a creer lo que no soy. La primera es: ¿eres tú el Cristo? Y él dijo: no, yo no soy. No soy el ungido profetizado. No soy ese ser especial, el regalo para la sociedad. Luego le hacen otra sugerencia. Le preguntan: ¿eres tú Elías? Ahora, sin que pierda este pasaje, por favor, quiero que vea cómo cierra el último libro del Antiguo Testamento, por favor. Y cierra con una profecía unos años antes de que Jesús naciera. Cierra con una profecía y una promesa. Bueno, además de una advertencia, cierra con una promesa y una profecía que es muy interesante y que en la mentalidad de los judíos estaban esperando se cumpliera esta promesa. Y básicamente, a lo mejor en ese tiempo, Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Los judíos en ese tiempo tenían una esperanza de que llegara el profeta Elías. La sociedad estaba desquebrajada, los valores estaban mal, había una influencia tanto de los griegos y que estaban dejando a un lado los principios básicos de las escrituras hebreas. Pero también había una influencia por parte de los romanos y era muy tentativa el estilo de vida que tenían los romanos. Así que en el tiempo de Jesús, como en nuestros tiempos, la sociedad estaba desquebrajada en todos los aspectos: moral, políticamente y religiosamente. Esas tres áreas eran quizás
la basura de aquella sociedad? Moral, porque no había principios. Querían imitar muchas veces el estilo de vida de los romanos. Política, se había infiltrado aún en la iglesia la política. Muchos de los sacerdotes eran solamente puestos por el mismo gobierno, ni siquiera descendían de Aarón. La religión, por lo tanto, estaba podrida, aunque se oiga mal eso. Así que mucha gente piadosa, mucha gente que vivía en aquel tiempo, anhelaba que se cumpliese esta profecía. Los hogares desquebrajados. Y por eso dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a sus padres. Así que mucha gente estaba esperando el regreso del profeta Elías. Algunos pensaban que iba a regresar físicamente, no de manera espiritual. Porque ustedes recordarán que el profeta Elías no murió, sino que ascendió en un carro de fuego y solo lo vio el profeta Eliseo y se fue. No murió. Así que muchos creían en aquel tiempo que Elías iba a regresar físicamente, y parte de la labor del profeta Elías era traer una unidad en los hogares, en la familia, y una unidad nacional. Tentativo, ¿no? De repente le preguntan, ¿eres tú Elías? Y a lo mejor él hubiera dicho, pues sí. Porque vea, por favor, cuando él viene del desierto y llega al Jordán, dice que los soldados romanos venían y se bautizaban por él. La gente venía por miedo o lo que quieran, pero venía y se bautizaban. Los ojos de todos estaban sobre Juan el Bautista. Y cuando le dicen, ¿eres tú Elías?, él pudo haberse comido eso. Pues sí, a lo mejor sí. O sea, lo que estoy haciendo, la gente viene a mí, la gente se bautiza, muchos se arrepienten, muchos me preguntan qué debo hacer, qué deben hacer, y yo les respondo. Porque cuando venían y le decían, ¿qué hacemos para huir de la ira venidera? Juan el Bautista le respondía que tiene 2 túnicas de una. No oprimáis, devuelvan los impuestos. Y empieza a hablar sobre un cambio, sobre un arrepentimiento. Así que Juan el Bautista tenía quizás todo para poder decir, sí, soy Elías. Mas sin embargo, ¿qué dijo? No. ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú Elías? Tampoco. Y luego vean la otra pregunta que le hacen. ¿Eres tú quién? La tercera pregunta. No se me pierdan. No. ¿Eres tú? El profeta, no un profeta. ¿Lo ven allí? ¿Eres tú el profeta? Versículo 21. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y enfáticamente dijo, no. Ahora, cuando está diciendo si eres el profeta, no le está diciendo eres un profeta. La gente estaba acostumbrada a escuchar profetas. O sea, no era algo raro. Un profeta era alguien que hablaba en lugar de Dios. Un profeta era alguien que daba dirección. Cuando había algunas personas que querían una palabra de Dios o dirección, iban y buscaban al profeta. También era conocido como vidente. Ojo, no es hechicero, sino alguien que veía más allá y que traía una palabra de Dios y dirección para sus vidas. Sin embargo, aquí la pregunta no es si eres tú uno de los profetas. ¿Eres tú algún profeta que me va a dar dirección, que va a hacer algo por mí? No, le están diciendo, eres tú el profeta. Otra vez, una tentación muy suave, muy halagadora. Porque cuando se está refiriendo al profeta, se está refiriendo a una profecía allá en el Antiguo Testamento, Deuteronomio, por favor, capítulo 18, versículo 15. Y Dios se lo prometió a Moisés y le dice en el versículo 15, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y luego dice, a él
oiréis. Ahora, esta profecía es una profecía también mesiánica, hablando del ministerio de Jesús que también iba a ser profético. Pero regreso, por favor, a lo que la gente estaba esperando. Estaba esperando no un profeta más, estaba esperando al profeta que iba a hacer que toda la gente le escuchara a él. También tentador. ¿Quién eres? Si quiero empezar por hacer las cosas correctas, y si quieres empezar por responder quién eres, tienes que responder quién no eres. ¿Quién no eres? Ahora, déjeme decirle una cosa. Quizás usted me pueda decir lo que está haciendo, cuál es su trabajo, pero eso no le va a definir lo que usted es. Puedo ponerlo de esta manera sencilla. Yo puedo decir, bueno, yo soy aquí, yo estoy predicando. ¿Qué eres? ¿Un predicador? Tal vez sí, pero eso no me hace pastor. No sé si me estoy explicando, porque no todos los que predican son pastores. Y hay predicadores que predican muy bien, pero su ministerio no es un ministerio pastoral. Yo le puedo decir, ¿usted quién es? Y usted me va a responder a lo mejor hoy en esta mañana, es que me va a responder con su profesión. Soy esto, yo hago carreteras, yo ingeniero. No, eso es lo que usted está haciendo, pero no me responde quién eres. Porque muchas veces nosotros nos vamos con la finta y estamos haciendo cosas, y en esa hacer cosas de repente nos tenemos que sentar y decir, es que esto no es lo que yo estoy, no me trae satisfacción, porque esto no soy. Cuando usted y yo respondamos quiénes somos de la manera correcta, es entonces cuando nosotros estaremos haciendo lo que estaremos seguros que es el propósito de Dios. Para poder decir qué hago aquí, tengo primero que responder quién soy yo. ¿Me estoy explicando? Ahora, mire, cuando Juan el Bautista responde en primer lugar lo que no era, ahora ya está en la posición de decir, ahora, esto no soy, pero esto es lo que soy. Y quizás esto no es nada comparado con todo el glamour que puede tener un Mesías, que puede tener un profeta o que puede tener Elías. Y quizás esto no es nada comparado ante los ojos de los demás, pero esto me da a mí satisfacción, porque es para lo cual Dios me llamó. ¿Qué le respondió Juan? Versículo 22. Y le dijeron, bueno, pues si tú no eres Elías, si tú no eres el Cristo, si tú no eres también un profeta, entonces, ¿quién eres? Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? De ti mismo. Versículo 23. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezada el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Fíjese qué sencillez. Si nosotros aprendiésemos a vivir como Elías, digo como Juan el Bautista, con esa sencillez. ¿Quién eres? Soy solo una voz. No soy la voz. Si usted observa otra vez, dice, yo soy solo una voz. No tengo el derecho de exclusividad. Pero Dios a mí me dio el privilegio de hacer esto. Y Dios puede levantar aún otras voces. Pero Dios me llamó a hacer esto. Es lo que estaba diciendo Juan. Yo soy solo una voz que clama en el desierto. Nada más. ¿Cuál era su iglesia? Pues en el desierto. Su púlpito en el desierto. Su lugar de predicación en el desierto. ¿Qué tiene de llamativo eso? ¿Qué tiene de rimbombante? ¿Qué tiene de atractivo eso? Hacer algo en el desierto, compárenlo por favor con las tres cosas. O sea, ¿dónde estás? En el desierto. Pero puede ser el Mesías. ¿Dónde estás? En el desierto. Oh, no, te equivocaste. Porque quizás tú puedes ser un profeta o el profeta.
¿Dónde estás? Pues en el desierto. Te equivocaste, porque a lo mejor tú puedes ser el Elías que nosotros estamos esperando. Pero Juan el Bautista prefirió entender lo que él era y hacer lo que él era. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que no tienen que ver con nuestra identidad en Dios, mire, tarde o temprano resultará vacío o vacía. Hace un tiempo platicaba con alguien muy cercano y que en un momento dado me decía que tenía un buen puesto, un buen trabajo, era una mujer, tenía un buen puesto en la Ciudad de México, un buen trabajo y su carrera ascendente iba mejor. Y en un momento dado me dijo, es que esto no me da satisfacción. Yo quiero servir a Dios. Yo no sé cuándo, pero esto, yo no me veo a mí misma haciendo esto el resto de mi vida. Y yo quiero servir a Dios. Podemos nosotros acumular cosas. Podemos hacernos un nombre. La gente puede admirarnos lo que estemos haciendo. Pero si no es lo que estamos haciendo, estaremos vacíos nosotros. Juan el Bautista no se avergonzó de decir lo que él era. Soy solo una voz que clama en el desierto. Y mi labor es enderezar el camino del que viene detrás de mí. Él mismo dijo, yo no soy digno de desatar la correa de calzado del que viene detrás de mí. Mire, aunque Juan y Jesús eran primos, o sea, yo no sé si Juan tenía en mente precisamente y creció con Jesús al lado. Es que yo sé que tú vas a ser el Cristo y yo te voy a servir. No sé. Porque si ustedes recuerdan, cuando Juan es arrestado, dice en la Biblia que entonces Juan llamó a algunos discípulos y le dijeron, vayan y pregúntenle a él si es el Mesías que hemos estado esperando o seguiremos esperando a otros. Y él mismo, unos meses atrás, había bautizado a Jesús. Qué curioso. Él no anhelaba una posición, un lugar más alto que el que Dios le había dado. Y ese es el privilegio más grande que tuvo Juan el Bautista. Él mismo dijo que el gozo mayor de él es ser amigo del novio, refiriéndose a Jesús. Solo quiero estar al lado de él. Las bodas judías en aquel tiempo, había alguien que lo que hoy pareciera ser como el padrino, que se ponía al lado del novio y estaba allí. Nada más era su posición. El amigo no hablaba, no decía, estaba aquí al lado del novio. Y Juan el Bautista dijo, mi privilegio más grande es estar al lado de Jesús. No quiero hablar, solo quiero estar al lado de él. ¿Por qué? Porque él sabía lo que no era. Y si sabía lo que no era, entonces sí sabía lo que era. Y no le avergonzaba lo que era. Soy solo una voz que clama en el desierto. Nada más. O sea, Juan el Bautista era buen predicador. Duro, pero era buen predicador. Él pudo haber, es más, había discípulos de Juan el Bautista. Ahora, miren, quiero que vean un detalle conmigo, porque esto es importante. Cuando usted y yo estamos seguros y sabemos lo que somos, entonces nosotros, evitaremos resentimientos, humillaciones y que, me hacen menos, me hacen más. Mire, Juan el Bautista más adelante, él tiene un incidente, llamémosle así. Versículo 35. Bueno, el 29 dice que Jesús, del 29 al 34 vemos a Juan el Bautista bautizando a Jesús, ¿sale? No vamos hacia allá, se nos fue el tiempo. Así que Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y cuando él le bautiza, él dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le bautiza. Ahora, salta al versículo 35. Después de ese bautismo,
¿Ya lo encontró? Versículo 35 dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 discípulos. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Bueno, ¿están aquí todavía? Ok, estaba Juan y al lado de él 2 discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan dijo a sus 2 discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y ¿qué hicieron? Bueno, oh, hay un dicho que dice que nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Vamos a suponer, por favor, que usted es Juan, ¿sale? Vamos a suponer que usted le costó trabajo ser Juan. Y ahora tiene algunos discípulos. Usted bautiza a Jesús un día antes. Y al día siguiente usted está parado, ¿sí? Al lado están sus 2 discípulos. Y de repente a usted se le ocurre abrir la boca y decir, mira, Él es el Cordero de Dios. Y los discípulos que a usted le costaron, ¿qué hacen? ¿Lo dejan chiflando en la loma? ¿Sí o no? Y se van con Jesús. Y usted se sigue creyendo que están... No, mira, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando yo los bauticé? Hey, Juan. Hey. Se fueron. ¿Sí o no? Nadie sabe para quién trabaja. Usted lo hubiera alcanzado. Oye, espérame. O sea, yo nada más te dije. Pero tú me perteneces. A mí me costaste. Muchas veces nosotros tenemos problemas porque nos sentimos desplazados. ¿Alguna vez se ha sentido así? Pues no solo desplazados, porque cuánto trabajo le costó a Juan sus 2 discípulos. Y ahora esos 2 discípulos lo dejan a usted colgando y lo dejan con la palabra en la boca. Y no solo eso, fíjese qué interesante. El tiempo que estuvieron estos 2 discípulos con Juan, ni siquiera habían evangelizado. Y ahora, hasta evangelistas se convirtieron estos. Mire, vean el versículo 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y se quedó chiflando en la loma. Volviendo Jesús y viendo que le seguían, ahora ya Juan el Bautista, pues yo me imagino a Juan el Bautista, ¿no? Como diciendo, no, pues sí, ya, y chiflando y pateando un bote y se regresó a su cueva. Porque se quedó solo. Y entonces ahora la toma va hacia Jesús. Le oyeron, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro. Fíjese, a Juan a lo mejor nunca le dijeron maestro, pero ahora maestro. Y le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora hasta empiezan a compartir, a evangelizar, cosa que a lo mejor nunca lo hicieron con Juan. Y ahora están haciendo algo que nunca hicieron. Ahora, ¿por qué se mantuvo Juan ecuánime? Dígame, ¿por qué cree? ¿Por qué Juan no estalló en celos? O sea, yo bauticé aquí. O sea, a ver, espérenme. Si yo lo bauticé, es mi discípulo. ¿Por qué no estalló en celos Juan con Jesús? Porque él sabía lo que no era y sabía lo que era. ¿Qué tan sano es para nuestra vida emocional, espiritual y física? Mucho. Porque eso nos va a evitar esos entripados que de repente sienta aquí. ¿Lo has sentido? Así como que de la bilis que le hacen pegar. Juan no tenía celos. No porque había cultivado mucho el dominio. No. Juan había cultivado primeramente lo que él era.
de lo que no era y lo que era. Y cuando supo lo que era, entendió que eso tenía que hacer y que eso que estaba haciendo iba a tener un límite. Y ese límite de ahí en adelante, alguien iba a continuar, y ese era Jesús. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Si cada mañana nos despertásemos con esta pregunta: ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Nuestra vida sería diferente. Quiero rogarles que se pongan en pie un momentito y vamos a, si me permite, orar, por favor, si fuera tan amable. Los que están en casa siguiéndonos en línea, hoy más que nunca resulta sumamente importante que nosotros tengamos una respuesta sana a estas dos preguntas: ¿quién soy? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Si hemos de continuar viviendo, tenemos nosotros que caminar y vivir con sabiduría. Llegar a una etapa de nuestra vida en que nos sintamos insatisfechos, ¿no? Hice esto, pero ¿de qué sirve? Hice aquello, pero ¿de qué me sirvió? Creo que es lo más terrible. ¿Quién soy? Tal vez sea importante y necesario que pudiéramos repetir, o no solo repetir, contratar a alguien. Como le dijo Akiva: ¿cuánto te pagan? Porque yo te pago el doble. Si todos los días vienes y tocas la puerta de mi casa y me haces las mismas dos preguntas, porque se nos olvida. ¿Quién soy? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios o nada más ahí la llevamos? Cierra un momento sus ojos. Los que están allá en casa, quisiera invitarles a que allí por un momento pudieran también abrir su corazón y entregarle su vida a Jesús si no lo ha hecho. Y a entregarle su vida a Jesús, usted empezará a tener identidad en Cristo. Solo así. Más allá de una pregunta existencial y una respuesta filosófica: ¿quién soy yo en Cristo? ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí? Dios, aquí estamos y queremos pedirte que seas tú tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Queremos pedirte que hoy, en esta mañana, sea tu precioso Espíritu Santo hablándonos, moviéndonos. Algunos, Señor, quizás hemos tenido o caminado en una insatisfacción por no saber qué somos y por estar haciendo algo que no es lo que tenemos que hacer. Hoy, en el nombre de Jesús, habla a cada vida y a cada corazón. Gracias, Jesús. A quienes nos están siguiendo en casa, oramos, Señor, para que seas tú tocando sus vidas. A los que quizás posteriormente en alguna de las reuniones, cuando vean este video, ellos puedan empezar a tener una noción sana de sí mismos y empezar a hacer el propósito, a cumplir el propósito en esta vida, en el nombre de Jesús.